Hola muchachos, a continuación vamos a dar desarrollo al contenido programado de formación del Estado Nacional. Para el año de 1830, ya la ruptura de la Gran Colombia se hacía indetenible, por diversas razones, sobre todo por la confrontación del centralismo y el federalismo. El centralismo era apoyado por Simón Bolívar y el federalismo era apoyado por Francisco de Paula Santander. También teníamos el enfrentamiento de los personalismos y rivalidades existentes entre los funcionarios destacados en los diferentes corregimientos de la Gran Colombia, es decir, entre Francisco de Paula Santander, Santiago Mariño y José Antonio Páez. También estaba el descontento que se producía en las diferentes regiones, ya que éstas estaban bajo los mandos de los antiguos caudillos independentistas. Y por último, lo que le colocó la cereza a la torta fue la Constitución de Bolivia, ya que vino a suplantar a la que habían aceptado en 1821, que era la Constitución de Cúcuta. Ante esta situación, Simón Bolívar, contraviniendo los principios que él manejaba, se convierte en dictador con la finalidad de reorganizar el gobierno y de esta manera poder ajustar todo antes de hacer su renuncia. Él renuncia y se marcha a Cartagena, Colombia, donde le llega la noticia del fallecimiento y del asesinato del general Sucre. Como su salud estaba tan deteriorada, él viaja hasta Santa Marta, donde muere desterrado el 17 de diciembre de 1830. Toda la revuelta de la situación formada por la Gran Colombia se afianzó más en los ánimos separatistas con la muerte del Libertador. Por lo tanto, Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador se convierten en unas nuevas repúblicas. Pero para que comience a funcionar Venezuela como una nueva república, debió establecer las bases políticas y legales de esta nueva república. Esta república en sus inicios se consiguió con una serie de complejidades que tenía que resolver antes de poder proceder con la vida republicana. Entre esas tenemos que debía convertir las personas que hacían vida dentro del país de súbditos a ciudadanos. No se contaba con muchos recursos ni con materiales humanos, puesto que la misma guerra había llevado a esa baja de recursos, pues, por así decirlo. También dentro de ese proceso se propuso la abolición gradual de la esclavitud que venía desde la época de la colonia. Se debió establecer un sistema de educación pública y continuar con la civilización y reducción de los indígenas. Además de ello, para soluciones económicas más que todo, se propuso o se estimuló la inmigración, sobre todo de Europa, de personas extranjeras, para que vinieran a hacer vida en Venezuela, y se les ofrecieron ventajas económicas para que ellos se desarrollaran aquí en Venezuela. Ejemplo de ello es la colonia Tovar. Esas reglas económicas y claras iban en función de buscar una mejora en la producción interna, y esas medidas le permitirían a la República naciente avanzar, obviamente, contando con el rol desempeñado por cada una de las personas profesionales que hacían vida en Venezuela, es decir,
Es decir, abogados, hacendistas, administradores, productores, actores políticos, comerciantes y civiles, que fueron tan héroes como los que derrocharon valor en los campos de batalla. En ese mismo año de 1830, para el 6 de mayo, se convoca a un Congreso Constituyente, conocido como el Congreso de Valencia, encabezado por José Antonio Páez. Este Congreso Constituyente se instala para establecer las bases de la separación de la Gran Colombia y de la organización nacional mediante los tres poderes públicos clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial. Esas bases que se establecieron permitieron la organización de la nación como tal. Se estableció la primera constitución del Estado de Venezuela. En ese Congreso, José Antonio Páez, quien se convierte en el primer presidente del nuevo Estado venezolano, solicita que el libertador Simón Bolívar fuera expulsado del país, o sea, desterrado. Todo esto ocurre y al momento de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, España todavía no había reconocido la independencia. Este reconocimiento se produce solamente 15 años después, en 1845. Pero, sin embargo, desde la separación, Venezuela ya había empezado a hacer gestiones a nivel internacional para ser reconocido como país. Entre ellas, la primera fue negociar la deuda que se le había asignado tras la separación de la Gran Colombia. Deuda que se asumió por los gastos de la guerra. Igualmente, se establecieron transacciones comerciales con Inglaterra, pues en ese momento era el imperio más importante y el líder del comercio mundial. En este sentido, la Carta Magna, que fue emitida por este Congreso de Valencia, tuvo el mérito de ser para esta época un instrumento político de gran duración en la vida nacional, y no fue sustituida sino hasta 1857 por la Constitución redactada durante el mandato de José Tadeo Monagas en aras de justificar su usurpación al poder. Podemos afirmar que esta carta fue aprobada el 22 de septiembre de 1830 y promulgada el día 24 del mismo mes. Fue el esfuerzo conciliador de definición jurídica o política entre los grupos conservadores y liberales, federalistas o centralistas, y a su vez brindó valiosos aportes para la conformación del Estado venezolano durante el siglo XIX. Obviamente, como ya les dije, con la consignación de las tendencias centralistas y federalistas.